a lo que sucedió en Malvinas, ¿no? Y una de esas cosas es de las que habla nuestro querido profe Beto Gaitán, que siempre se acerca con su Argentino sin Domesticar TV para hablar en este caso de Operación Señuelo, la trampa secreta de Malvinas, así lo titula él, a este nuevo capítulo que es la temporada 3, episodio 4 de Argentinos sin Domesticar por Conet. Lo vemos. ¿Los ingleses incentivaron la invasión a las islas? ¿Fue parte de una estrategia geopolítica de mayor alcance? ¿Cuáles fueron los beneficios estratégicos que obtuvieron los ingleses en el conflicto de 1982? Argentinos sin Domesticar TV, temporada 3, episodio 4, hoy, Operación Señuelo, la trampa secreta de Malvinas. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y estamos en una fecha muy, pero muy cara y muy importante al sentimiento de todos los argentinos. Porque hoy nos vamos a referir a uno de los hechos históricos contemporáneos. Muchas veces hablamos de la historia argentina y nos referimos a hechos del siglo XIX, que si bien son importantes para nuestra historia, para nuestra identidad, no nos vinculamos directamente, ni muchos de nosotros fuimos contemporáneos a este hecho con el que vamos a mencionar hoy, que es la Guerra de Malvinas, el conflicto de 1982. Por eso es muy importante, por ese factor y también por el significado que tiene Malvinas dentro del corazón, del sentimiento de todo argentino. Ninguno de nosotros dudamos un instante, ni las generaciones pasadas, ni las futuras, esperemos, dudan en un instante de decir las Malvinas son argentinas. Por derecho, por soberanía, por derecho político, por geopolítica y por todo lo que sabemos. Pero hoy vamos a hablar del hecho histórico en sí. ¿Y por qué Operación Señuelo, la trampa secreta de Malvinas? Porque hay una teoría que como tal debe ser demostrada y es probable que a lo mejor algún día se llegue a probar o quede en los anales de la historia simplemente como una teoría, que habla sobre si los ingleses incentivaron, promovieron, pusieron la cara para que la dictadura militar, los militares de 1982 del proceso de reorganización nacional, entraran en la invasión a las islas. Vamos a explicar la versión oficial primero. La versión oficial, el plan secreto en principio, que se originó allá por 1981 y para otros historiadores se sabe que ya antes de 1981 la Marina Argentina, la Fuerza Naval, tenía un plan para recuperar Malvinas. Y en 1981, a finales de 1981, empezaron a desarrollarlo y ya a ponerlo sobre los escritorios de los jefes máximos de la dictadura militar de aquel momento. El plan secreto incluía justamente la invasión y la recuperación de nuestras Islas Malvinas y la solución desde el punto de vista estratégico del conflicto en términos diplomáticos. Dijimos que todo comenzó en 1981, a fines del 81, pero el plan iba a funcionar si el presidente de la nación iba a ser el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Hasta ese momento no era el presidente de la nación. Después de unas disputas palaciegas se convierte en presidente de la nación. No nos olvidemos que los argentinos no votábamos, dicho por los mismos militares, las urnas están bien guardadas. Y bueno, entre ellos se designaron y aparece este nuevo presidente de la nación. El almirante Amaya fue justamente el representante de la Fuerza Naval que pone a consideración de las otras dos fuerzas, el ejército y la Fuerza Aérea, la consideración, como dijimos, del plan secreto para recuperar Malvinas. Para muchos, el objetivo
fundamental no era el de recuperar las islas, sino que era en realidad un pretexto que les permitiría a las Fuerzas Armadas permanecer aún más tiempo en el poder, porque realmente se encontraban en franca caída. Ya no tenían el apoyo que tuvieron en 1976. Recordemos que estamos iniciando el año 1981. Así es que como empieza a desarrollarse este plan secreto, el operativo Rosario, como se la llamó, empezó, como dijimos, en 1981, y el Jorge Anaya va a ser el almirante, el promotor en representación de la Naval Argentina de este operativo. Los oficiales responsables: Benjamín Menéndez, luego designado comandante y gobernador militar de las Islas Malvinas; Cristino Nicolaides, que después fue designado general del ejército; dijimos Anaya, Jorge Anaya, el almirante; Emilio Lamidoso, el contraalmirante, en representación de la Fuerza Aérea. En enero comienzan a desarrollarse los detalles de 1982. En febrero, la inteligencia naval va a enviar espías a las Islas Malvinas para poder tener un panorama claro del sistema de defensa que tenían los ingleses en las islas. Y en marzo empieza a desarrollarse ya directamente el plan, con una escaramuza que todos debemos recordar que ocurrió en las Islas Georgias del Sur, donde obreros que estaban desarmando una factoría ballenera izan la bandera argentina, y eso generó un escándalo político con el Reino Unido. El objetivo de los oficiales de inteligencia que se encontraban en este grupo de obreros era medir también la reacción, la capacidad de reacción política y militar de los ingleses al enterarse que justamente se izaba una bandera argentina en las islas del Atlántico Sur. Eso les dio, fue el puntapié inicial que va a desencadenar, esto fue en marzo, y en abril el desembarco definitivo de las tropas argentinas en nuestras Islas Malvinas. El desarrollo de la guerra todos lo conocemos y no lo vamos a desarrollar nosotros en estos momentos. Sí vamos a decir que el plan de las Fuerzas Armadas se basaba en la idea o en la teoría de que una vez que la Argentina ocupase las islas, como había ocurrido entonces a partir de abril de 1982, consolidase sus posiciones militares y su defensa, el Reino Unido, sin capacidad de respuesta inmediata, ubicado geográficamente a miles de kilómetros de distancia, no iba a tener la posibilidad o no iba a evaluar la posibilidad de una acción militar, sino que iba a buscar una negociación diplomática. El general Galtieri también contaba con el apoyo del gobierno norteamericano. De hecho, era uno de los generales preferidos de la administración de Ronald Reagan de aquel momento. Pero ahí es donde cometen los dos grandes errores. Primero, pensar que Inglaterra iba a aceptar fácilmente una negociación diplomática desde una posición desfavorable en términos militares. Y segundo, que Estados Unidos iba a dejar de apoyar a su aliado tradicional, la Gran Bretaña. Todo esto no ocurre, y acá es donde se encuentra el error garrafal de la Junta Militar. Y el otro gran error era el objetivo mismo de ocupar las Islas Malvinas. El objetivo en realidad era lograr la permanencia política de la dictadura en el poder, del proceso de reorganización nacional en el poder, y buscar un efecto emocional en la población que respaldase el proceso de reorganización nacional. De ahí el resultado que ya conocemos del conflicto bélico. Ahora, esta es la versión oficial, esta es la que marcan los libros a la luz de los documentos. Pero también hay una teoría, como yo les dije antes, que habla sobre un señuelo, una trampa que Inglaterra habría sembrado, había generado las condiciones para que los militares argentinos invadan las islas. ¿En base a qué se desarrolla esta teoría? En base a que los servicios secretos de Estados Unidos, el MI6 de Inglaterra, la CIA, ya sabían de los movimientos de la Marina Argentina, los despliegues de tropa, los planes. Inclusive el embajador británico de ese momento en Buenos Aires envió en enero de 1982
un cable advirtiendo de la posibilidad concreta que las fuerzas argentinas iban a tratar de invadir las islas. El gobierno de Margaret Thatcher no lo considera. Sí hay que decir que la primera ministra, la dama de hierro, se encontraba con serios problemas políticos internos a partir de las reformas económicas que había realizado en el Reino Unido. Entonces, Inglaterra no va a tomar ninguna medida para fortalecer las medidas de seguridad y de defensa de las islas, lo que favoreció, como dijimos antes, la intervención y la invasión el 2 de abril de 1982. Ahora, algunos creen ver justamente en la inacción de por qué los ingleses no hicieron nada, subestimaron a los militares argentinos, las decisiones políticas fueron erróneas del gobierno de Margaret Thatcher, falló la comunicación entre los servicios de inteligencia, la CIA, el MI6 inglés, el servicio de inteligencia francés, que dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas o el gobierno inglés unos meses antes le habían vendido aviones y los famosos misiles Exocet al gobierno argentino. Entonces, todos esos fueron los factores por los cuales se favoreció la invasión argentina o facilitó la invasión argentina de las Islas Malvinas, o en realidad se trató de una estrategia generada por los propios ingleses muy inteligente que tenía objetivos de mayor alcance, de mayor importancia geopolítica, que no solo correspondía a la situación de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur y la Argentina. ¿Qué beneficios obtuvo Inglaterra de favorecer este conflicto? Bueno, la consolidación política de Margaret Thatcher, que venía en franca caída en su gobierno y luego es reelegida a partir de un factor positivo, el triunfo en la guerra del Atlántico Sur. Reforzar la posición militar en el Atlántico Sur de Gran Bretaña. No nos olvidemos que todos son aliados, pero todos tienen un interés geopolítico no solo con las islas y los recursos que producen las islas, sino que es el portal para ingresar a la Antártida. Y el otro fue dar un mensaje concreto y directo a las otras potencias militares de que Inglaterra, el viejo imperio británico, el dueño de los mares del siglo XIX, todavía estaba en pie y que tenía una capacidad real y concreta de intervenir en cualquier parte del mundo. Entonces, para muchos, en realidad se trató de una trampa geopolítica. Fue un señuelo en el cual entraron los mismos militares argentinos a una guerra que claramente tenía otros objetivos. Este es el mensaje o la columna que queríamos desarrollar en el día de hoy, porque nos parece importante destacar esto, el conflicto, las características que tuvo, pero sobre todo ahora quiero hacer una diferenciación que me parece muy importante, que tiene que ver con quienes lucharon en la guerra de Malvinas, que no estaban en la mesa de política, en la mesa de negociación, en la diplomacia y en los grandes centros de poder, sino que fueron los oficiales, suboficiales y tropa que heroicamente, que ellos sí son nuestros héroes y ellos sí pelearon una guerra de verdad y ellos sí estaban convencidos de cumplir con aquel juramento que dieron en algún momento, defender la bandera hasta perder la vida, defender la patria hasta perder la vida. Y en esto quiero mostrarles un libro que lleva como título Y fueron hombres, y fueron hombres. Está escrito por el coronel retirado, veterano de guerra, Raúl Fernando Castañeda. Se los recomiendo. Es un excelente libro escrito por un héroe de la guerra de Malvinas, por un hombre que junto a sus soldados luchó y estuvo en el lugar. Y realmente él puede contarnos, como lo hace en este maravilloso libro, la importancia de estos soldados que él con este título quiere decir no eran chicos de la guerra, fueron hombres de verdad que lucharon y cumplieron el valor de la camaradería en el campo de batalla. Y este hombre, Raúl Fernando Castañeda, que habla de sus soldados, de sus hombres que pelearon en una de las batallas más importantes de la guerra, que fue justamente en Monte London. Así que se los recomiendo, búsquenlo, se lo compran y van a leer algo muy importante. Este sí es un libro de verdad. No, estos hombres estuvieron
y tiraron tiros de verdad. Y estuvieron de frente, cuerpo a cuerpo contra los ingleses. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Nos vemos el próximo martes. Chao. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Una de las frases más asquerosas de la historia argentina, ¿no? Hay tantas frases que repudiar en este país, y una de ellas sin lugar a dudas es esa, ¿no? La de Galtieri desde el balcón, borracho.